Referente es la persona que en cierta medida merece confianza por su trayectoria y que bueno, se va a poner a trabajar, que va a ayudar, que va a explicar, que va a intentar solucionar con los otros, pero no soy el líder, el cabeza de nada, porque entonces estaríamos fastidiando desde el inicio este movimiento. Yo sé el papel de la personalidad en la historia, eso es cierto, pero también sé que es el que representa mejor que nadie lo que ha hecho el colectivo. Vamos a ver que este colectivo lo haga. ¿Y usted cree que eso se va a entender? Pues si no porque estamos acostumbrados justamente a lo contrario, pues que es decir, que haya un líder, un conductor. Sí, es que el problema es que se tendrán que acostumbrar a lo contrario. Porque yo nunca voy a entrar por ahí, nunca lo he hecho. Yo he sido alcalde, he sido coordinador general de Izquierda Unida, secretario general del PC. Y todos le dirán a usted que trabajé siempre muy colectivamente, que yo he perdido votaciones en el seno de los órganos de dirección de donde está y no ha pasado nada. O sea, me niego a ser ese famoso líder. Eso no va conmigo. Y si alguien lo ha creído, lamento decirle que se ha equivocado. Creo que ningún partido político en estos momentos puede abordar el problema tan grande que tenemos. Y en segundo lugar, que yo estoy militando. Sería como montar un partido político contra el partido político en que yo milito, ¿no? Yo he hecho una operación que me sitúa exactamente dentro del Partido Comunista de España, es decir, no rompo ninguna disciplina ni ningún estatuto. Es una operación que hago a título personal. El documento mío me ha amarrado. Yo he hecho un documento en el que, de propio intento, yo me he puesto una serie de condiciones que me impiden volverme atrás. Y doy 3 razones por las que yo no puedo encabezar ninguna lista. Primero es mi edad, en segundo lugar son mis circunstancias de salud, que está bien, pero vamos, tampoco estoy para tirar cohetas, y en tercer lugar que nunca segundas partes fueron buenas. Entonces yo lo que quiero en cierta medida es ser el referente, ni siquiera hablo de encabezar, ser el referente de esta operación. Cuando esto esté funcionando, si funciona, pues será magnífico. Y ahí el referente, este colectivo, si tiene que tomar una decisión, que la tome. Si quiere ser fuerza política, si quiere ir a las elecciones, si no quiere ir a las elecciones, sino echar el poder en el peso de la política, yo sería partidario de ese. Es decir, dirigirse a la fuerza política. ¿Quién asume este programa? Ninguna, vale, pues ahora vamos a la abstención. E impedir y hacer que la abstención supere el 50%. Porque yo lo dejo claro, la política es cuestión de fuerza. Así no demos más vueltas. La fuerza de los votos, la fuerza de la democracia, la fuerza del dinero, la fuerza de los enchufes, Eso, por tanto, yo lo digo sin máscara ninguna. Política es fuerza, fuerza democrática, la fuerza de la mayoría. O sea, que estamos hablando más de un movimiento, ¿no? Estamos hablando de un movimiento. De este frente que dice usted, cívico. Sí, un frente cívico, y que pudiera influir, que pudiera, de alguna forma, modificar o controlar a fuerzas políticas que defendieran estos programas, ¿no? Bueno, significa, en cierta medida, situar a las fuerzas políticas ante una opción. Imaginemos que la inmensa mayoría de los ciudadanos dicen: no, nosotros queremos un programa de estas maneras, un programa que satisfaga los derechos humanos, que satisfaga las necesidades que tengo como ser humano, que me dé el futuro para mis hijos, y decirle a las fuerzas políticas: bueno, esto es lo que hay, ¿qué vais a hacer? Y ellas tendrán que definirse. Lo que ocurre es que luego puede pasar como, por ejemplo, en Izquierda Unida en Andalucía, es decir, tiene una base social, tienen unos militantes, hay un programa, pero sin embargo cuando llegan al poder se olvidan de los militantes, del programa. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Andalucía, Julio? Vamos a ver. Los militantes votaron esto. A mí no me gusta escabullirme, los militantes lo votaron. Luego, en el momento que los militantes lo votaron, los militantes tienen la responsabilidad. Yo también, porque aunque voté en contra, pero soy militante. A mí no me gusta echarle la culpa a las direcciones, que ya tienen sus responsabilidades, como si los que votan no tienen ninguna. Repito, la gente votó esto. ¿Y qué ocurre?
que cuando la gente está muy concienciada, esto no hubiera podido pasar, porque esto se estaba viendo venir. Yo lo sabía hacía ya meses, la gente que aquí no se dio cuenta. Por tanto, meditemos para que en lo sucesivo la gente que milita pida cuentas, exija saber qué es el discurso, qué se va a proponer, y no confiar en sus líderes o en sus dirigentes. Eso también Izquierda Unida tiene su parte de responsabilidad. Hombre, que me moje, pero si yo estoy chorreando, me parece que dije lo que había votado en contra. He hecho un artículo que se llamó Las lentejas de Esaú, donde decía que me parecía una propia autovoladura del proyecto, y he mandado un telegrama a los parlamentarios para que voten no en el acto parlamentario, o sea que yo me he mojado. Lo que pasa es que no voy a estar todo el día mojándome porque estoy chorreando, ¿no? Ya he dicho lo que tengo que decir. No estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Tampoco voy a estar todo el día diciéndolo, ¿no? No es un programa electoral. Si yo lo que quiero es que la gente trabaje para hacer un programa, yo lo digo en el documento, mire, ahí van 10 medidas. Quitarlas de en medio, decir que no, vale, pero estudiarlas y decir que no valen. Yo me sentiría muy satisfecho si al cabo de 6 meses el colectivo me dice, esas 10 medidas no sirven para nada. Mira, hay que hacer esto y esto. Me sentiría satisfecho, aunque tiraran lo que yo he propuesto. Pero que lo tiren, que estudien, que vean, por ejemplo, primera medida, salario mínimo o pensión mínima. Pues esos son unos gastos. Hay que hacer números. ¿Cuánto le cuesta al Estado el poner el salario mínimo a 1.000 euros o la pensión mínima? Eso hay que hacer números, porque si sale una cantidad hay que a continuación decir de dónde va a salir. Y yo pongo reforma fiscal. ¿De dónde va a salir? De los impuestos de los que tienen dinero. Está clarísimo, pero la gente tiene que saberlo, no solamente que se fíe de mí, que haga números. Esto es muy fácil, si esos números son muy fáciles de aprender, es cuestión de quererlo. Lo que pasa es que esta propuesta mía no es para gente perezosa, mentalmente hablando, ¿eh? Yo a mi lado no quiero gente, yo no quiero saber nada. Con esos yo tampoco quiero saber nada. Es como si el maestro pusiera a trabajar a los alumnos. Bueno, parecidamente, yo no soy ningún maestro, lo que soy es un referente, ¿no? Sí, pero claro que yo quiero que, de la misma manera que yo aprendí, porque yo no sabía muchas cosas, no es que sepa ahora mucho, pero sé más que antes. He tenido que aprenderlas. Y yo creo que un ciudadano debe saber cosas para que no lo engañe. Porque si el ciudadano no quiere saber y pasa totalmente de todo, lo están engañando. Y además a veces con su voto. Yo quiero despertar a esa mayoría, porque si alguna vez despierta, esto ya no lo cambia nadie. Mientras no quiera despertarse, bueno, pues estará soñolienta, amodorrada, y le estarán dando constantemente con medidas contrarias a sus intereses. ¿Se podría decir que se trata de recoger a todos los indignados después del gran movimiento que en nuestro país hubo el año pasado con los del 15M? Porque son muchos los indignados que estamos en España. Es que a mí me gusta la rebeldía con causa. A mí la rebeldía a palo seco, sin tener una propuesta, algo por lo que luchar, nunca me ha interesado ni me gusta. ¿Y cómo hacer posible que la inmensa mayoría de la gente que tiene hijos en paro, que no ve por venir para esos hijos, que están ellos parados, que tienen problemas de salario, problemas de hipotecas, problemas de salud, problemas de educación, cómo hacerla posible que se transforme en un combatiente para él, que luche en favor de su situación, ¿no? Y que lo haga sintiéndose tranquilo, porque muchas veces la gente piensa que los partidos políticos los van a manipular. Eso no es cierto, pero bueno, como la gente lo piensa, tampoco se trata de ir, ya lo irá descubriendo ella, si quiere descubrirlo, ¿no? Entonces se trata de poner en marcha toda esa fuerza, que no está unida en absoluto, está dispersa, a veces está enfrentada. ¿Cómo conseguimos unirlos? Este fin de semana, curiosamente también, casi al hilo de cuando usted presentaba en Prometeo su Frente Cívico, en Sevilla también se organizaba otro movimiento, por así decirlo, Primavera Andaluza, incluso con amigos y compañeros de usted como el poeta Luis García Montero. ¿Es posible sumar? Lo que yo intento es sumar, pero a través del trabajo. Vamos a ver. Vamos a unirnos los de la Peña A con la Peña B, con la Peña C. Eso a mí no me interesa. Yo quiero que la Peña A, la Peña B y la Peña C se pongan de acuerdo en hacer cosas, que es distinto. Porque generalmente cuando se están creando grupos que tienen derecho a crearse,
se hablan de colectivos ya terminados y que algunos piensan en presentarse a las elecciones. No me interesa eso. A mí me interesa que la gente se ponga de acuerdo en un programa. Nos unimos para hacer esto. Y por tanto, Primavera Andaluza o cualquier otra, o una asociación de vecinos, o un colectivo ecologista, o una persona a título individual, entre ustedes, ¿qué programa hacemos? Es decir, si alguna vez ustedes quieren que las fuerzas políticas o ustedes quieren gobernar con un programa, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y en política no hay demasiadas mezquindades. Como en la vida misma. La política es el reflejo del ser humano. Y si en la política hay mezquindades, porque el ser humano es mezquino. La política no es en sí perversa. Vayamos a creer que estamos ante un ser humano que es una estampa de la ingenuidad y que llega a la política y lo transforma. No. El ser humano salpica a todas las cosas que él crea. Y si en política ocurren cosas que no son honestas ni correctas, no olvidemos de dónde venimos. Usted ha dicho en este documento que estamos en una situación casi golpista, ¿no? Dice que es un golpe de Estado incruento y que estamos en un estado de emergencia o de excepción. Sí, vamos a ver. El momento es grave. Vamos a ver. Si cualquier ciudadano que a lo mejor se ha podido asustar de esa expresión, le digo, tranquilícese usted, coja la Constitución, haga el favor. Y vamos a leer el título preliminar y el título séptimo. Dígame usted si esto no es de risa. Se ha vaciado de contenido, pero es más, es que hace años el Círculo de Empresarios de Madrid dijo Maastricht es la reforma constitucional. Luego a la Constitución nos las hemos ido cargando lentamente. Eso es un golpe de Estado, que no es cruento, que no es con sangre. Digo, golpe de Estado incruento y a cámara lenta. Es decir, la famosa Constitución que todos los días están sacando para decir que la monarquía está en la Constitución, los derechos sociales han sido totalmente marginados y están en la Constitución. Por eso digo que estamos ante un golpe de Estado, que no es violento, que no ha sacado al ejército, pero que va operando lentamente. Lo que realmente tenemos delante de nosotros es que no se puede pagar. Una de dos. O se paga a lo largo de siglo y medio con unos intereses muy bajos, sin que eso a la gente le cueste la salud, le cueste la educación, o se voy a ser claro, no se paga. No se paga ni una gorda, lo mismo que hizo Argentina, porque en la deuda hay mucho componente de ilegalidad en la deuda, y eso podemos verlo ahora, la gente estudiando. Por eso he invitado a economistas, a técnicos, para que le puedan ir diciendo a la gente esto que yo estoy diciendo ahora, se lo puedan demostrar, ¿no? Que hay un momento, si no se puede pagar, pues no se paga, así de claro. Sí, yo soy partidario de salirnos del euro, pero no lo he puesto en el programa. Soy partidario de salirnos del euro. Y con el euro hay las siguientes salidas. Una, que nos vamos nosotros. Dos, o que nos echan. Tres, o que se va a Alemania, que es el origen del problema. O que creamos una unidad política en Europa donde hay un gobierno común, donde hay, aparte de la moneda única, una política fiscal común, un banco central que sea como un banco emisor de los normales, una convergencia económica, una convergencia social. Son las cuatro salidas, repito. España fuera del euro. España nos echan del euro. 3, quien se va es Alemania. Y 4, una Europa unida. Cualquiera de las 4. La corrupción está tan generalizada como usted. Sí, está. Bueno, pero y además dice que salpica a todas las estructuras del Estado. Sí. Bueno, no tienen más que recordar los acontecimientos en los últimos años y salpica a todas las estructuras y magistraturas del Estado. Y llega a los 3 poderes, pero vamos, lo estamos viendo diariamente. Cojamos la prensa en los últimos 2 años, por no hablar de los últimos 20 años, y bueno, y veremos que esto es un escándalo sí, otro escándalo también, permanentemente, y además no pasa nada, no pasa nada. Se indulta a delincuentes, se usa el poder del gobierno para impedir que el fiscal esté investigando a posibles delincuentes, hay penas para ladrones de alto copete que son irrisorias, hay gente que está en la cárcel decenas de años por una cuestión que no tiene importancia al lado de los otros delitos. Ya me dirán si esto no es corrupción. ¿Y lo de la banca? Lo de la banca no tiene nombre. Lo de la banca se llama robo, latrocinio. Pero bueno, es que yo, permítanme un poco de relax, ¿no? Recuerdo todavía a mi amigo, el juez Navarro, cuando decía, hombre, Julio, yo tengo mis dudas. No sé qué es más delito,
robar un banco o fundarlo. Porque